La sombra en la nieve. Un encuentro en Alaska. Mi nombre es Ben Carter y he sido guardabosques en Alaska durante más de 20 años. Durante este tiempo he visto muchas cosas extrañas, cosas que un hombre promedio jamás se cruzaría en su vida. Sin embargo, una noche de invierno hace unos años cambió todo lo que creía saber sobre el bosque y sus criaturas. Nunca he compartido esta historia porque, para ser honesto, aún me cuesta creer lo que vi aquella noche, pero siento que ahora es momento de contarla. Era una noche helada en el Parque Nacional de Denali. Había recibido una llamada informando sobre un grupo de campistas que no había regresado a su campamento base. Las temperaturas habían caído en picada, y con el clima en Alaska, quedarse afuera podía significar la muerte. Me puse mi equipo y comencé a caminar con mi linterna y mi radio, esperando poder localizar a los campistas antes de que la situación empeorara. La noche estaba extrañamente silenciosa. No había viento, y el aire era tan frío que cada respiración se convertía en nubes espesas frente a mí. La luna llena iluminaba el sendero cubierto de nieve, y el paisaje se veía casi sobrenatural, como un mundo congelado en el tiempo. Avancé por el bosque siguiendo las huellas recientes en la nieve, cuando algo me hizo detenerme en seco. Frente a mí, a unos 30 metros, había una figura en la nieve. Al principio pensé que podría ser uno de los campistas, pero pronto me di cuenta de que no era humano. La criatura era alta, al menos 2 metros, y su silueta era delgada y alargada, cubierta de algo que parecía una mezcla de pelaje y escamas. Sus extremidades eran anormalmente largas, y sus brazos se extendían hasta casi tocar el suelo. Sentí que mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos, pero no me moví. Permanecí allí, congelado por el miedo y la incredulidad. La criatura no hacía ningún sonido, solo permanecía inmóvil, mirándome con unos ojos que brillaban con un tono amarillento. Tenía una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de inteligencia y malicia, como si supiera algo que yo no. Después de unos segundos, la criatura comenzó a moverse, y sus movimientos eran fluidos, casi como si flotara sobre la nieve. Cada paso que daba apenas dejaba huellas, y noté que su sombra se movía de una forma extraña, como si no perteneciera del todo a este mundo. Intenté comunicarme por radio, pero el aparato no respondía, solo emitía un ruido estático que crecía en intensidad cada vez que la criatura se acercaba más. En ese momento, algo en mi interior me dijo que debía salir de allí. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y comencé a correr, sin importarme si dejaba huellas o hacía ruido. Mi único objetivo era alejarme de aquella cosa. Sin embargo, cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura deslizándose por el bosque, siguiendo mis pasos en silencio. No corría, solo me seguía, como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. Llegué a una zona donde el terreno comenzaba a descender hacia un pequeño lago congelado. Decidí esconderme detrás de un árbol y apagar la linterna, esperando que la criatura pasara de largo. Mi respiración era entrecortada, y el frío se colaba por mi ropa, congelándome hasta los huesos. En la penumbra, podía ver la figura moverse entre los árboles, deteniéndose cada tanto, como si estuviera rastreándome. De repente, escuché un sonido que me heló aún más la sangre. Era un susurro, bajo y gutural, como si viniera de algún lugar profundo y oscuro. No entendía las palabras, pero parecía un idioma antiguo, algo que mi mente no lograba comprender del todo. Sentí una presión en el pecho, como si el mismo bosque estuviera observándome, y entendí que no estaba frente a una criatura común. Pasaron varios minutos, o al menos eso creo, hasta que el susurro se desvaneció y la figura desapareció en la oscuridad. Respiré aliviado y decidí esperar un poco más antes de regresar al campamento base. Cuando finalmente me animé a moverme, el lugar donde la criatura había estado parado estaba cubierto de huellas profundas, marcas en la nieve que no parecían humanas ni de ningún animal conocido. Era como si una sombra pesada se hubiera arrastrado por la nieve, dejando un rastro de oscuridad tras de sí. Esa noche no logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos amarillos y la figura alta y delgada, observándome desde la distancia.
Al día siguiente, intenté explicar lo que había visto a mis superiores, pero no me tomaron en serio. El frío y la soledad del bosque pueden jugarle trucos a cualquiera, me dijeron. Y aunque sabía que en el fondo no me creían, yo estaba seguro de lo que vi. Desde entonces, he escuchado historias similares de otros guardabosques y cazadores, relatos sobre una figura alta y oscura que aparece en las noches heladas, siempre en silencio, observando desde las sombras. Algunos dicen que es el espíritu de una antigua entidad que protegía las montañas, otros creen que es un ser interdimensional que se alimenta del miedo humano. Sea lo que sea, yo sé que es real, y que sigue rondando por esos bosques en las noches de invierno, esperando su próxima víctima. Y cada vez que me adentro en el bosque, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme otra vez con esa sombra en la nieve. El depredador oculto. Mi nombre es Tom Warner, y he trabajado como guardabosques en el Parque Nacional de Glacier en Montana durante más de 15 años. Durante ese tiempo, he visto de todo: accidentes, encuentros con osos, turistas imprudentes, pero nada me preparó para los eventos de aquel verano. Desde entonces, vivo con la constante sensación de que hay algo en este parque, algo que no debería existir. Todo comenzó una tarde de julio, cuando recibimos un informe sobre un excursionista desaparecido. Era algo inusual, pero no alarmante, ya que a veces las personas se desvían de los senderos o pierden la noción del tiempo. Sin embargo, cuando el equipo de búsqueda comenzó a peinar la zona donde el excursionista había sido visto por última vez, nos dimos cuenta de que algo estaba muy mal. Las huellas simplemente se desvanecían en un área sin salida, como si la persona hubiera sido arrastrada hacia la nada. Después de días sin resultados, tuvimos que suspender la búsqueda. Pero lo peor llegó cuando otro excursionista desapareció poco después, en una zona cercana. Esta vez, organizamos un equipo de búsqueda más grande, con perros y voluntarios. Pasamos horas recorriendo cada rincón, pero nuevamente, no encontramos ni un rastro. Era como si el parque mismo estuviera escondiendo a las personas. Para entonces, la tensión entre los guardabosques era palpable. 2 desapariciones en tan poco tiempo eran muy inusuales, y empezábamos a preguntarnos si había un patrón que no estábamos viendo. Finalmente, después de más de una semana de búsqueda, uno de los perros alertó sobre un rastro cerca de un barranco. Al acercarnos, sentimos un olor pútrido, algo que heló nuestra sangre. Lo que encontramos allí fue indescriptible. El cuerpo del segundo excursionista estaba en un estado espantoso, cubierto de laceraciones profundas y masticado de una forma que no coincidía con los ataques de osos o lobos. Era evidente que algo lo había devorado, y lo peor era que no parecían mordidas de ningún animal conocido. Las marcas eran como de garras y colmillos, pero mucho más grandes y afiladas de lo que cualquiera de nosotros había visto. Después de ese descubrimiento, el parque cerró esa sección al público, y la dirección trató de minimizar el incidente. Sin embargo, los guardabosques estábamos en alerta máxima, y muchos de nosotros comenzamos a hacer patrullajes en pareja. No queríamos admitirlo, pero todos estábamos aterrados. La sensación de ser observados era constante, y cada ruido en el bosque nos hacía saltar. Una noche, mientras patrullaba con mi compañero, escuchamos un sonido que jamás olvidaré. Era una mezcla entre un rugido y un grito humano, algo que parecía resonar desde lo profundo del bosque. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. El sonido se acercaba lentamente, y de repente, la radio dejó de funcionar, emitiendo solo un ruido estático. Sentí que algo nos rodeaba, y aunque no podía ver nada, mi instinto me decía que debíamos huir. Mi compañero y yo corrimos hasta la base del parque, sin mirar atrás. Esa noche, ninguno de los dos durmió, y al día siguiente tratamos de hablar sobre lo sucedido con nuestros superiores, pero nos pidieron que mantuviéramos la calma y que no hiciéramos suposiciones. Sin embargo, sabíamos que aquello no era una suposición, habíamos sentido la presencia de algo. Poco después, otro guardabosques, una mujer llamada Sara, desapareció mientras patrullaba cerca de la misma zona.
Nos movilizamos de inmediato, formando un equipo de búsqueda más grande que nunca. Estábamos decididos a encontrarla, aunque en el fondo, todos sabíamos que no sería un rescate, sino una recuperación. Esa vez, la búsqueda duró 3 días, hasta que encontramos su cuerpo en una cueva oculta entre las rocas. Lo que vimos allí me persigue cada noche. Sara había sido destrozada de una manera brutal, como si algo la hubiera atacado con una ferocidad salvaje. Sus extremidades estaban desgarradas y el torso presentaba las mismas marcas de mordeduras y laceraciones que habíamos visto en el primer cadáver. Era evidente que la criatura que la había atacado no solo era grande, sino también increíblemente fuerte y violenta. El parque cerró temporalmente después de la muerte de Sara y se hicieron investigaciones, pero nunca se dieron detalles públicos sobre los resultados. Los guardabosques, sin embargo, sabíamos la verdad. Había algo en ese parque, una criatura que cazaba en la noche y que no tenía miedo de los humanos. A pesar de todo, las desapariciones no cesaron. Solo en las siguientes semanas, hubo rumores de que otros excursionistas habían visto sombras en el bosque y escuchado esos mismos gritos inhumanos. Cuando algunos de mis compañeros mencionaron que el caso era similar a otros informes en parques nacionales de Estados Unidos, supe que no era coincidencia. Desde esa época, he tenido sueños en los que corro por el bosque, perseguido por una sombra enorme y veloz que no se detiene. No importa cuánto corra, la criatura siempre me alcanza, y cuando estoy a punto de ver su rostro, me despierto. He hablado con otros guardabosques que han vivido experiencias similares, y cada uno de nosotros lleva en silencio la carga de este horror. No sé qué era lo que mató a esos excursionistas, y honestamente, espero nunca descubrirlo. Lo único que sé es que el Parque Nacional de Glacier guarda un secreto oscuro, algo que permanece en la penumbra, esperando la próxima noche para cazar de nuevo. La torre en la noche silenciosa. Mi nombre es Clark Rourke, y soy guardabosques en una reserva natural en las montañas rocosas de Canadá. Pasé los últimos 5 años trabajando en la torre de vigilancia que se encuentra en la cima de una colina, aislada y rodeada de densos bosques que se extienden hasta donde alcanza la vista. Me encantaba la soledad del lugar. Allí, tenía tiempo para observar el paisaje, registrar la vida silvestre y, a veces, incluso escribir sobre mis experiencias. Pero una noche de invierno, una extraña sucesión de eventos cambió la manera en la que veo el bosque para siempre. Era un diciembre particularmente frío, con temperaturas tan bajas que todo parecía estar en silencio absoluto. En la torre, llevaba varios días sin ver a nadie. No era inusual, especialmente en esta época del año, cuando pocos se aventuran por estas montañas. Sin embargo, esa noche era diferente. Había algo en el aire que me incomodaba, el silencio era opresivo, y ni siquiera el viento parecía querer moverse. Hacia medianoche, estaba revisando mis notas de la semana cuando escuché un sonido que me sobresaltó. Era un aullido, profundo y resonante, mucho más fuerte de lo normal. Me asomé por la ventana y, con la ayuda de mis binoculares, intenté localizar la fuente del sonido. Fue entonces cuando noté algo peculiar, una manada de lobos estaba reunida cerca de la base de la colina, mirando fijamente hacia la torre. Estaban inmóviles, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. Los he visto muchas veces, pero nunca así, como si algo los hubiera hipnotizado. Decidí ignorarlos, pensando que solo era una coincidencia, y continué con mis tareas. Sin embargo, el comportamiento de los lobos se tornó más extraño. Comenzaron a dar vueltas alrededor de la torre, en un círculo perfecto y sincronizado, como si estuvieran en trance. El ruido de sus patas moviéndose en la nieve se volvió constante, y empecé a sentirme atrapado en esa pequeña estructura de madera. A medida que pasaba el tiempo, el ruido se intensificó. Ya no solo eran lobos, ahora también había zorros y ciervos que se unían al círculo, todos moviéndose en la misma dirección. Jamás había visto a estos animales interactuar de esa manera, y mucho menos durante la noche. Me quedé perplejo, observando cómo cada vez se acercaban más a la torre, sin apartar sus ojos de ella, sin emitir un solo sonido.
Algo dentro de mí me decía que esto no era normal. De repente, escuché un golpeteo en la puerta de la torre y el sonido me hizo retroceder unos pasos. Los animales no se detenían y el golpeteo se hacía más fuerte. Empecé a temblar, no por el frío, sino por una sensación de peligro inminente. Encendí mi linterna y bajé las escaleras con cautela, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta, detuve mi respiración y escuché atentamente. Todo estaba en silencio, pero al asomarme por una rendija, vi que un gran lobo se había acercado a la puerta y la estaba arañando. Subí de nuevo a la plataforma superior de la torre, buscando algo para defenderme. No tenía armas, solo un par de bengalas de emergencia y una linterna de alta potencia. Decidí que lo mejor era intentar ahuyentarlos, así que encendí una bengala y la lancé hacia el círculo de animales. Sin embargo, lo que sucedió fue aún más extraño. En lugar de asustarse, los animales se quedaron inmóviles, como si no vieran la bengala, o como si estuvieran completamente ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Empezaba a sentir que la situación escapaba de mi control, así que decidí usar la radio para pedir ayuda. Sin embargo, al intentar sintonizar, solo recibía estática. No podía comunicarme con nadie. Me quedé allí, en la plataforma, observando cómo los animales continuaban su ronda silenciosa, con sus ojos fijos en la torre. Pasaron las horas, y mis intentos de contactar con la estación principal seguían fallando. La noche parecía no tener fin, y el comportamiento de los animales se volvía cada vez más perturbador. En un momento, los ciervos comenzaron a golpear la base de la torre con sus cuerpos, y los lobos y zorros continuaban con su marcha en círculo, mientras que los búhos y otros animales nocturnos se posaban en las ramas cercanas. Todos mirando hacia mí. Sentía como si algo los estuviera controlando, como si hubieran sido poseídos por una fuerza inexplicable. Al amanecer, los animales comenzaron a dispersarse lentamente, como si nada hubiera pasado. El bosque regresó a su silencio habitual, y la niebla de la madrugada cubría la colina. Me quedé allí, sin saber qué pensar, intentando procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente pude contactar a mis colegas, les conté lo sucedido, pero solo recibí miradas escépticas. Para ellos, era imposible que una variedad tan amplia de animales actuara de esa forma. Me sugirieron que lo atribuyera al agotamiento, al frío o a la falta de sueño. Sin embargo, sabía que lo que viví aquella noche no fue una ilusión. Desde entonces, cada vez que patrullo la zona o me acerco a la torre, siento que algo en el bosque me observa, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. El guardián de la sombra. Mi nombre es Esteban Reyes y llevo casi 10 años trabajando como guardabosques en la reserva de la Sierra Juárez en Oaxaca, México. La naturaleza siempre ha sido mi pasión, y este trabajo me permite estar en constante contacto con el bosque y sus misterios. Sin embargo, hay cosas en estas montañas que van más allá de lo que la razón puede explicar. Una de esas experiencias me sucedió hace 3 años, y aún me estremezco al recordarla. Era mediados de agosto, y las lluvias habían hecho que el bosque se volviera impenetrable en ciertas áreas. Las tormentas eran frecuentes y la niebla cubría la sierra desde muy temprano en la tarde, creando una atmósfera sombría y misteriosa. Había recibido informes de un grupo de excursionistas que habían escuchado ruidos extraños en una parte aislada de la reserva. Mi supervisor me pidió que fuera a investigar, y aunque normalmente estos reportes terminan siendo simples ruidos de animales, decidí tomar el asunto en serio. El sol ya estaba ocultándose cuando llegué al lugar. El aire estaba espeso, y el silencio era inquietante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminé por el sendero principal, observando cada detalle, pero todo parecía en calma. Sin embargo, en cuanto el sol se ocultó por completo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era algo concreto, pero sentía como si alguien, o algo, estuviera observándome desde la profundidad del bosque. Continué avanzando, y pronto noté que el silencio se hacía cada vez más opresivo. No había ni un solo sonido de insectos o aves, algo que era muy extraño en esa parte de la sierra.
Entonces, de repente, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando a una distancia cercana. Me detuve, intentando localizar el origen del sonido, pero no veía a nadie. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos, moviéndose entre los árboles. La figura parecía humana, pero su silueta era anormalmente alta y delgada, con una postura encorvada. Caminaba de una manera extraña, casi como si se deslizara. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido, pero la figura desapareció en la espesura antes de que pudiera llegar a verla de cerca. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, pero mi curiosidad me impulsaba a continuar. Poco después, escuché un gruñido bajo y gutural, un sonido que nunca había escuchado antes. Parecía venir de todos lados a la vez, reverberando en el aire como un eco sin fin. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba a unos metros de mí, de pie junto a un árbol. Esta vez, podía distinguir más detalles. Tenía el rostro cubierto por una especie de máscara de madera, y en su pecho colgaban amuletos de huesos y plumas. Su mirada me atravesaba, como si pudiera ver cada pensamiento en mi mente. Algo en sus ojos, si es que realmente eran ojos, reflejaba una malicia antigua, una furia contenida. «Este bosque no te pertenece», escuché una voz grave y profunda, pero no vi sus labios moverse. Era como si el bosque mismo estuviera hablando a través de él. Tragué saliva y, tratando de parecer tranquilo, le respondí: «Soy guardabosques. Estoy aquí para proteger este lugar y a quienes lo visitan». La figura soltó una risa burlona, un sonido hueco y antinatural que me hizo retroceder un paso. «Yo soy el guardián verdadero de este bosque», murmuró, y su voz sonaba más como un retumbar en la tierra que como palabras. De repente, sus manos se alargaron, tomando la forma de garras oscuras. Su piel parecía fundirse con las sombras de los árboles, volviéndose una mezcla de carne y oscuridad. Cada fibra de mi ser me decía que debía huir, pero estaba paralizado por el terror. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso que daba, el bosque se volvía más oscuro, como si absorbiera la luz misma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el aire a nuestro alrededor parecía vibrar, y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera empujando mi alma hacia abajo. «Vete», dijo en un susurro que parecía venir de todas partes. «Este bosque no es lugar para los tuyos». Reuniendo el poco valor que me quedaba, le dije: «No voy a dejar de proteger este lugar». La figura se detuvo y me miró con una mezcla de furia y burla. «Entonces, paga el precio». En ese momento, alzó su brazo, y sentí un dolor punzante en el costado, como si una garra invisible me atravesara. No recuerdo cómo logré regresar al sendero principal. Todo se volvió borroso, como si estuviera en un sueño febril. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie frente a la torre de vigilancia, con el costado ardiendo y una marca que parecía una quemadura en mi piel. Al día siguiente, fui al hospital, pero ningún médico pudo explicar lo que me había ocurrido. Desde entonces, escucho rumores sobre aquel ente. Algunos lugareños dicen que es un nahual, una criatura antigua que protege el bosque y se transforma en hombre o bestia para ahuyentar a los intrusos. Otros dicen que es el espíritu de un chamán que fue enterrado en el corazón de la sierra hace siglos y que aún vigila el bosque. No sé qué era aquella figura, pero desde aquella noche siento que una parte de mí quedó atrapada en ese encuentro. A veces, en mis patrullajes nocturnos, escucho susurros en la oscuridad y veo sombras moverse en el borde de mi visión. Y aunque trato de seguir adelante, sé que aquel guardián oscuro aún me observa, esperando el día en que cruce su camino una vez más. La sombra en la selva. Mi nombre es Andrés Morales y trabajo como guardabosques en el Parque Nacional Corcovado, en la península de Osa, Costa Rica. Este parque es uno de los lugares más hermosos y salvajes que he visto. Aquí, en la profundidad de la selva tropical, la naturaleza se siente más viva que en cualquier otro lugar. Sin embargo, también he llegado a conocer el lado oscuro de este lugar, un lado que me hizo dudar de todo lo que alguna vez creí sobre la selva.
Era una temporada de lluvias particularmente intensa, cuando las lluvias parecían no detenerse nunca. Estábamos en alerta, ya que las lluvias a menudo arrastran a animales fuera de sus zonas habituales y, con los senderos inundados, los turistas que se aventuran en el parque pueden fácilmente perderse. Aquel día, yo estaba de turno y recibí una alerta sobre un grupo de excursionistas que no había regresado a su campamento. Decidí adentrarme en la selva en busca de ellos antes de que cayera la noche, ya que conocía el lugar mejor que cualquiera. Con mi linterna, mi radio y un machete, comencé a seguir el sendero que me indicaron. Pero la selva estaba particularmente densa esa noche, las ramas y lianas parecían cerrarse a mi alrededor como si trataran de atraparme. La humedad era sofocante, y la niebla se alzaba del suelo, dándole al entorno un aire irreal. Tras un par de horas sin encontrar rastros, comencé a sentirme inquieto. La oscuridad en la selva es total, un tipo de oscuridad que te hace sentir como si fueras el único ser vivo en el mundo. De repente, un ruido fuerte y seco hizo eco en la vegetación. Me giré bruscamente y levanté la linterna, tratando de enfocar hacia donde provenía el sonido. No vi nada, pero sentía una presencia, algo que no alcanzaba a ver, pero que sabía que estaba allí. Avancé un par de pasos y el ruido se hizo más cercano, casi como si algo estuviera siguiendo mis movimientos. Mis manos empezaron a sudar y un instinto primitivo me decía que no estaba solo. Unos metros más adelante, encontré algo que me detuvo en seco, eran huellas en el lodo, pero no eran huellas humanas ni de animal. Eran largas y delgadas, con garras en los extremos, y se dirigían directamente hacia la parte más profunda de la selva. Algo dentro de mí me decía que debía dar media vuelta, pero otra parte me decía que debía continuar, que tenía que saber qué estaba pasando. Seguí las huellas en silencio, cada paso era más pesado que el anterior. Entonces, empecé a escuchar un murmullo bajo, casi como un susurro que se mezclaba con el viento. Era un sonido irregular, casi incomprensible, pero sentía que no estaba hecho para ser escuchado por oídos humanos. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más claros, y sentía que algo intentaba comunicarme un mensaje, uno que no quería escuchar. Después de caminar unos minutos, llegué a un pequeño claro, donde encontré algo que no olvidaré jamás. En el suelo había un extraño círculo de piedras, con símbolos que parecían tallados de manera rudimentaria. En el centro del círculo había restos de animales y plumas dispersas, como si alguien o algo hubiera hecho una especie de ritual. El olor a putrefacción era tan intenso que me hizo retroceder, cubriéndome la nariz y boca con la mano. Intenté retroceder, pero fue entonces cuando vi la figura. Entre los árboles, una sombra alargada se movía con una lentitud inquietante. Tenía una silueta humana, pero su postura era antinatural, como si estuviera encorvada en un ángulo imposible. No se movía como una persona, más bien, se deslizaba entre los árboles. Su piel era grisácea, y sus ojos eran dos manchas oscuras que parecían absorber toda la luz de la linterna. La figura emitía una especie de gruñido bajo, casi como un susurro grave y gutural. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero algo en el suelo crujió bajo mi pie. En ese momento, la figura giró su cabeza en mi dirección y me miró. Sentí que el tiempo se congelaba, su mirada era fría, vacía, como si estuviera viendo directamente a mi alma. Fue entonces cuando comenzó a acercarse, moviéndose a través de la vegetación sin emitir ni el más mínimo sonido. En ese instante, mi instinto de supervivencia me dominó y comencé a correr sin mirar atrás. Escuchaba sus pisadas detrás de mí, aunque sabía que no estaba corriendo, era como si la selva misma se estuviera moviendo en mi contra. Cada rama que rozaba parecía desgarrarme, y la niebla me hacía perder el sentido de dirección. Sentía que cada paso me adentraba más en el bosque, como si la criatura estuviera manipulando la selva misma para atraparme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré un viejo refugio que solíamos usar los guardabosques. Me metí dentro y cerré la puerta, respirando pesadamente. El refugio estaba oscuro, y el silencio era tan opresivo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Intenté sintonizar la radio, pero solo escuchaba estática.
Me quedé allí, en la penumbra, esperando que la criatura se alejara. Pasaron horas, o al menos eso sentí. Los susurros se fueron desvaneciendo lentamente hasta que todo volvió al silencio absoluto. Cuando me atreví a salir, ya estaba amaneciendo. La niebla se levantaba lentamente y la selva recuperaba su sonido natural. Las huellas en el suelo habían desaparecido, y no quedaba rastro de la figura ni del círculo de piedras. Al regresar al campamento, intenté hablar de lo que había visto, pero nadie me creyó. Me dijeron que las lluvias y el cansancio pueden hacer que la mente juegue trucos, pero yo sé que lo que vi fue real. Desde entonces, me he topado con otros guardabosques que han escuchado esos mismos susurros y visto las mismas huellas. La selva tiene secretos que solo revela a aquellos que se atreven a desafiarla, y yo aprendí de la manera más difícil que no todos los misterios de la naturaleza deben ser descubiertos. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.